La lluvia tamborileaba contra el parabrisas mientras Marcus detenía su taxi en el arcén, observando cómo el BMW negro se deslizaba por el terraplén a cámara lenta. El vapor se elevaba del capó arrugado mientras esperaba entre las aguas turbias, con las manos callosas atravesando la ventanilla del conductor. La mujer que iba dentro estaba inconsciente, con el traje de diseñador empapado y la sangre goteando de un corte en la frente. Al levantarla de los restos, ella se movió y abrió los ojos de golpe para encontrarse con los de él. Por un instante, el tiempo se detuvo. 20 años de recuerdos enterrados volvieron a inundarlos al reconocerse en sus rostros. El exitoso director ejecutivo al que acababa de salvar lo miraba con los mismos ojos verdes que una vez lo miraron con confianza, antes de que todo se derrumbara. Marcus, susurró, con la voz apenas audible por encima de la lluvia. Marcus Hayes había aprendido a apreciar las pequeñas victorias. A los 45 años, su rutina diaria era predecible. Alarma a las 5:30 de la mañana, café con sabor a esperanza quemada y una rápida visita a Emma antes de salir a su destartalado Crown Victoria. El taxi había vivido décadas mejores, pero era fiable. Llevaba 3 años conduciendo de noche, desde que el tratamiento contra el cáncer de Linda se había tragado todos sus ahorros. Emma tenía 16 años, toda agallas y un ingenio aún más agudo gracias a la terquedad de su madre y la silenciosa determinación de él. Había crecido rápido tras la muerte de Linda, más rápido de lo que cualquier niño debería. Las solicitudes de ingreso a la universidad estaban esparcidas por su escritorio, sueños que parecían tan lejanos como las estrellas. El orientador había mencionado becas, pero incluso con ayuda financiera, las cuentas no cuadraban. Marcus había hecho los cálculos cientos de veces. Esa noche se sentía diferente, de alguna manera. La lluvia había empezado sobre las 9, convirtiendo las calles de la ciudad en espejos que reflejaban letreros de neón y faros. Esta solía ser la hora tranquila, cuando la gente de la fiesta se había ido a casa y los trabajadores madrugadores aún no habían empezado su viaje. Marcus había aprendido a encontrar paz en esos momentos intermedios. Estaba pensando en el ensayo universitario de Emma cuando vio el BMW dar un volantazo. El tiempo se estiró como un caramelo cuando el sedán de lujo chocó contra la barandilla, dio una vuelta y desapareció por el terraplén. Marcus no lo dudó. 20 años de límites cuidadosos se desvanecieron en un instante. El agua estaba sorprendentemente fría cuando llegó al coche volcado. Destrozó la ventana llena de telarañas con una piedra, moviendo las manos hacia la figura que estaba dentro. Era una rubia delgada, de unos 40 años, con un traje a medida que costaba más que su alquiler mensual. Al liberarla, ella se movió, sus párpados parpadearon. Cuando los abrió del todo, Marcus sintió que la tierra se movía. Unos ojos verdes, inteligentes y sorprendidos, se fijaron en su rostro con un reconocimiento incipiente. Los años se desvanecieron, y de repente volvió a tener 22 años, de pie en un pasillo de la universidad, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Marcus. El nombre escapó de sus labios como una plegaria, como una acusación. Sarah Chin, su mejor amiga de la universidad, compañera de estudios, casi todo. La mujer que creía lo peor de él cuando más importaba. La exitosa directora ejecutiva cuyo logo había visto en vallas publicitarias por toda la ciudad. El fantasma de su pasado que ahora temblaba en sus brazos. Marcus la llevó a su taxi sin decir palabra. Debería llamar al 911. Debería llevarla al hospital. En cambio, se encontró conduciendo hacia el centro médico Providence mientras Sarah estaba sentada en su asiento del copiloto, apretándose la frente con servilletas. El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas sin respuesta. «Tu hija», dijo Sarah finalmente. «Vi su foto en el tablero. Se parece a Linda». Las manos de Marcus se apretaron sobre el volante. «Emma, tiene 16 años. Es hermosa». La voz de Sarah era suave, como de disculpa. «Marcus, necesito decirte que no lo hagas. Lo que creas que deba decirse.
Han pasado 20 años. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Pero incluso mientras lo decía, Marcus sabía que era mentira. Nada permanecía enterrado para siempre. Urgencias era un caos organizado. El doctor Rodríguez fue minucioso. Ninguna conmoción cerebral, 5 puntos de sutura, instrucciones estrictas de tomarlo con calma. Sara se sentó en la mesa de reconocimiento después, luciendo más pequeña sin su armadura corporativa. Su traje estaba arruinado, su cabello cuidadosamente peinado colgando húmedo alrededor de su cara. Necesito llamar a alguien, dijo Sara, buscando su teléfono roto. Supongo que eso no será posible esta noche. Puedo llevarte a casa, se encontró diciendo Marcus. La oferta lo sorprendió a ambos. Sara levantó la vista bruscamente, buscando en su rostro ira, resentimiento, amargos ecos de su pasado. En cambio, encontró la misma bondad constante que la había atraído a su amistad tantos años atrás. No tienes que hacer eso. Puedo pedir un Uber. Sara, es tarde. Estás herida y yo ya estoy aquí. La casa de Sara en West Hills era exactamente lo que Marcus esperaba. Una obra maestra moderna encaramada en la ladera. Líneas puras y ventanales de piso a techo. Hermoso, frío, completamente diferente del estrecho apartamento que había compartido con sus compañeros de la universidad. Marcus. La mano de Sara estaba en el pomo de la puerta. ¿Qué pasó entonces? Él pudo contener su respuesta. Dijo: tomaste tu decisión. No te culpo por creer lo que todos creían, pero debí haber confiado en ti. Sara, lo hecho está. Construiste una buena vida. Eso es lo que importa. Negó con la cabeza, con lágrimas amenazantes. Te busqué después de graduarme cuando descubrí la verdad. Intenté encontrarte, pero desapareciste. Tenía que hacerlo. No me quedaba nada allí. Podrías haberme dicho la verdad sobre que tu padre se jugó la matrícula, sobre por qué pediste ese préstamo para emergencias. Lo habría entendido. ¿Verdad? Tu amigo me acababa de acusar de robar. Todos le creyeron. Sara abrió la puerta y salió a la lluvia. Te debo una por esta noche y por todo lo demás. Déjame ayudarte en lo que necesites. No. Gracias, pero no, Marcus, por favor. Tu hija se merece todas las oportunidades y las tendrá de la manera correcta. Marcus apagó el coche y condujo. Cuídate, Sara. Mientras se alejaba, Marcus la vio fugazmente por el retrovisor, de pie bajo la lluvia junto a su casa perfecta, con aspecto perdido. Se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, pero no podía quitarse la sensación de que esto no había terminado. 3 días después, Emma llegó a casa con una carta que cambiaría todo. Emma irrumpió por la puerta con una energía huracanada, agitando un sobreoficial. Papá, no vas a creer esto. La señora Henderson me lo tenía preparado. Marcus sintió un nudo en el estómago. Las cartas inesperadas rara vez traían buenas noticias. ¿Qué pasa, Em? Emma abrió el sobre, su expresión pasando de la emoción a la confusión y luego a la incredulidad. Es de la Fundación Comunitaria de Portland. Me ofrecen una beca completa para cualquier universidad estatal a la que quiera asistir. Las palabras impactaron a Marcus como un puñetazo. Es increíble, cariño. ¿Qué clase de beca? La beca conmemorativa Linda Hayes para la excelencia académica y el servicio comunitario. Emma levantó la vista bruscamente. Papá, esta beca lleva el nombre de mamá. Marcus tomó la carta con manos temblorosas. Ahí estaba. Una beca establecida este año. Criterios tan precisos a la medida de las circunstancias de Emma, que parecía como si alguien hubiera estado observando sus vidas a través de un telescopio. No entiendo, dijo Emma en voz baja. ¿Quién crearía una beca en el nombre de mamá? ¿Y cómo supieron de nuestra situación? Marcus no respondió de inmediato. Las piezas encajaban con una lógica inevitable y horrible. El momento, 3 días después de su encuentro con Sara. Los criterios específicos que encajaban a la perfección con Emma.
El nombre que alguien solo conocería tras una investigación exhaustiva. Papá, son buenas noticias, ¿verdad? Esto lo resuelve todo. Tenemos que pensarlo detenidamente. Becas como esta suelen tener condiciones. ¿Qué condiciones? Papá, esto podría cambiarlo todo para nosotros. Ya no tendrías que trabajar doble turno. A veces las oportunidades tienen un precio que no estamos dispuestos a pagar. ¿Crees saber quién está detrás de esto?, dijo Emma. No era una pregunta. Puede que sí, pero eso no significa que esté mal. Entonces, ¿por qué tienes cara de que alguien te acaba de decir que ganamos la lotería con un billete maldito? Marcus se hundió en su silla, sintiendo cada uno de sus 45 años. Hay alguien de mi pasado, alguien que conocí en la universidad. Tuvimos una pelea, y yo no la he visto en 20 años. Hace 3 noches, la ayudé a salir de un accidente de coche. ¿Y crees que ella está detrás de esta beca? El momento es sospechoso. Y el nombre de tu madre no es precisamente de dominio público. Emma guardó silencio. Estudió la carta. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Si esta beca realmente es de tu amiga, y si la ofrece para compensar, ¿de verdad sería tan terrible aceptarla? La pregunta flotaba en el aire. Simple y devastadora. Marcus miró a su hija, brillante, decidida, atrapada por circunstancias ajenas a su control, y las palabras murieron en su garganta. Necesito hacer una llamada. Marcus estaba frente al edificio de Chen Technologies, con el teléfono pesado en el bolsillo. 20 años de límites cuidadosamente construidos, y ahora con el futuro de Emma en juego. Toda esa distancia se sentía como el lujo que siempre había sido. Marcó antes de perder la compostura. Chen Technologies. Soy Amanda. Necesito hablar con Sarah Chen. Dile que Marcus Hayes está llamando por la beca conmemorativa Linda Hayes. Por favor, espere, señor Hayes. Marcus. La voz de Sarah interrumpió la música de espera, ligeramente sin aliento. No esperaba saber de ti tan pronto. Necesitamos hablar de la beca. Sobre Emma. El silencio se prolongó lo suficiente para confirmar lo que Marcus ya sabía. ¿Puedes subir? Puedo despejar mi agenda. No encajo exactamente con el código de vestimenta de tu edificio, Marcus. Me salvaste la vida hace 3 días. Creo que seguridad puede pasar por alto tu vestimenta informal. La oficina de Sarah era una suite esquinera con vistas panorámicas de la ciudad. Marcus podía ver la autopista por donde la había sacado de los escombros. Podía trazar la ruta a su barrio a lo lejos. El contraste no le pasó desapercibido. La beca, dijo Marcus sin preámbulos. Es tuya. Sarah no lo negó. Señaló las sillas de cuero cerca de las ventanas. Por favor, siéntate. Marcus permaneció de pie. Necesito saber por qué. Porque Linda se merecía algo mejor. Porque Emma se merece todas las oportunidades. Porque les debo a ambos más de lo que jamás podría pagar. No nos debes nada. Lo que pasó en la universidad fue entre tú y yo. ¿No sufrieron ellos también? Sarah se apartó de la ventana. Marcus, después de graduarme, cuando descubrí la verdad, intenté encontrarte. ¿Sabes lo que descubrí? Sarah, te alistaste en el ejército durante 4 años, luego trabajaste en la construcción hasta que reencontraste a Linda. Te casaste, compraste una casa, tuviste a Emma. Luego Linda enfermó y lo perdiste todo pagando tratamientos que no funcionaron. La voz de Sarah era firme pero emotiva. Sé lo de la segunda hipoteca, las facturas médicas, el seguro de vida que apenas cubrió el funeral. ¿Cómo? Marcus se detuvo, sintiendo las consecuencias. Nos has estado observando. No observando, solo consciente. Contraté a un investigador hace 10 años solo para asegurarme de que estabas bien. Cuando Linda enfermó, quise ayudarla, pero sabía que nunca la aceptarías directamente. Así que encontré otras maneras. Pagos anónimos para facturas médicas, pequeñas becas para las actividades de Emma, errores informáticos que redujeron tus impuestos a la propiedad.
Marcus se hundió en la silla, con las piernas temblorosas. 10 años y nunca supe que ese era el objetivo. Marcus, sé que estás orgulloso, pero el orgullo no paga la matrícula universitaria. Emma es brillante. Se merece todas las oportunidades. Es brillante y quiere aceptar la beca, pero tú no quieres que lo haga. Marcus miró fijamente la ciudad. Desde aquí arriba, los problemas abrumadores parecen más pequeños, más manejables. Pasé 20 años enseñándole a Emma que nos abrimos camino, que no dependemos de limosnas. Ahora me dices que la mitad de nuestra estabilidad se debió a tu generosidad. No fue caridad, Marcus. Fue justicia. Lo perdiste todo por una mentira. Porque no tuve el coraje de defender la verdad cuando importaba. ¿Por qué nunca te casaste ni formaste una familia? La sonrisa de Sara era triste. Es difícil construir relaciones cuando cargas con 20 años de culpa. Y más aún cuando a todos los hombres les intimida el éxito o les interesa tu cuenta bancaria. Esa no es la respuesta. La verdadera respuesta. Porque pasé 20 años comparando a todos con el recuerdo de alguien a quien lastimé demasiado como para perdonarme. La confesión pendía entre ellos como un puente. Ninguno estaba listo para cruzar. Marcus sintió un cambio en el pecho. Un alivio de la ira que había cargado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su identidad. Sara, si hacemos esto, si Emma acepta la beca, tiene que haber condiciones. Dilas. Se acabó la ayuda anónima. Se acabó la observación a distancia. Si vas a formar parte de nuestras vidas, hazlo honesta y abiertamente. Emma merece saber quién la ayuda y por qué. Sara asintió lentamente. Me gustaría conocerla para saber de Linda. Para quizás ganarme un lugar en tu familia, aunque sea solo como amiga. Solo como amiga, repitió Marcus, probando las palabras. Después de 20 años de enojo, la amistad parecía imposible e inevitable. Sara, ¿qué pasó en la universidad? Nunca te culpé por creerle a David. Era tu amigo y parecía seguro. Solo me dolió que no me dieras la oportunidad de contar mi versión. Tenía miedo. Miedo de que si indagaba demasiado, descubriera que había juzgado mal a alguien que me importaba. Era más fácil confiar en la versión de David. Y ahora sé que equivocarme contigo fue el mayor error de mi vida. Sara extendió la mano. Amigos. Marcus tomó su mano, sintiendo la suavidad contra sus dedos callosos. Amigos, pero Sara, si lastimas a Emma, si la decepcionas como me decepcionaste a mí, estamos acabados. No hay segundas oportunidades. Lo entiendo. Y Marcus, gracias. Linda estaría orgullosa. Al salir del edificio, Marcus se sintió más ligero que en meses. Emma tendría su beca, la oportunidad de un futuro que se merecía, y tal vez él tendría algo a lo que había renunciado, la posibilidad del perdón y la amistad que podría surgir de ello. Pero algunas heridas son más profundas que otras. Marcus no podía saber que lo más difícil de su historia aún estaba por llegar. 2 semanas después, Emma regresó a casa de la preparación para el examen SAT, callada y asustada. Durante la cena, picoteó la comida, evitando su mirada de una manera que encendió todas las alarmas paternales. Papá, necesito decirte algo. Prométeme que no te asustarás. Marcus dejó el tenedor. ¿Qué pasa? ¿Voy a la parada del autobús hoy? Este coche se detuvo. El conductor me preguntó si era Emma Hayes. Sus manos temblaban alrededor de su vaso de agua. Parecía saber cosas sobre mí, sobre la beca, sobre ti, sobre mamá. Dijo que se llamaba David algo y que te conocía en la universidad. El nombre le impactó a Marcus como un puñetazo. David Morrison, el chico de oro cuyas acusaciones habían destruido la carrera académica de Marcus. 20 años después, David seguía encontrando maneras de envenenar la vida de Marcus. Dijo cosas sobre ti que no tenía sentido. Sobre robar dinero. Sobre cómo no se podía confiar en ti. La voz de Emma se fue apagando. Me siguió 3 manzanas, conduciendo despacio,
hablando por la ventanilla. Marcus sintió una rabia tan intensa que necesitó todo su control para no dar un puñetazo en la pared. Ese hombre es peligroso. Si lo vuelves a ver, llámame inmediatamente y ve al edificio público más cercano. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasó realmente en la universidad? Marcus cerró los ojos, buscando palabras para explicar la peor época de su vida. En la universidad, formé parte de un grupo que administraba fondos de becas. David era tesorero. Sara era presidenta. Yo gestionaba las solicitudes. En el último año, desaparecieron $5.000 del fondo de emergencia. Emma asintió, animándolo a continuar. David me acusó de haberlos robado. Tenía documentación que parecía demostrar que había accedido a la cuenta sin autorización. Me expulsaron 3 semanas antes de la graduación. Pero tú no los robaste, dijo Emma con absoluta certeza. No, pero no pude probarlo. Y las pruebas de David eran contundentes. Incluso Sara le creyó. El viejo dolor seguía ahí, enterrado, pero no muerto. Más tarde descubrí que David había estado robando sistemáticamente del fondo y que había abierto la cuenta a mi nombre para ocultar sus huellas. ¿Cómo lo descubriste? David se descuidó después de mi partida. Se volvió codicioso. La investigación que siguió descubrió todo su plan. Pero para entonces yo ya me había alistado y desaparecido, y Sara también lo descubrió. Intentó encontrarme después de graduarme, pero me aseguré de que no me encontraran. Emma le apretó la mano. Papá, tenemos que contarle a Sara lo que pasó. Si David se está poniendo en contacto ahora, necesita saberlo. Marcus asintió, aunque involucrar a Sara en sus problemas de nuevo le revolvió el estómago. La llamaré. No, la llamaremos esta noche. Si este David me está siguiendo, esperar no es una opción. Marcus cogió su teléfono, orgulloso de la fortaleza de su hija, pero incapaz de quitarse de la cabeza la sensación de que la reaparición de David era solo el principio de algo mucho peor. El teléfono sonó 2 veces antes de que Sara contestara. Marcus, ¿está todo bien? Tenemos un problema. David Morrison contactó a Emma hoy. El silencio era tan absoluto que Marcus se preguntó si se habría cortado la llamada. Cuando Sara finalmente habló, su voz sonó tensa. ¿Qué le dijo? Marcus puso el altavoz. Emma relató el encuentro, su voz cobrando fuerza a medida que hablaba. Sara escuchó sin interrumpir, pero Marcus la oyó jadear bruscamente cuando Emma describió que la seguían. Voy para allá. Tenemos que hablar de esto en persona. Sara, no hace falta. Sí, quiero. David no es solo tu problema, Marcus. También es el mío. Media hora después, Sara estaba en la puerta de su apartamento, mirando los muebles de segunda mano con cautelosa neutralidad. Se había puesto vaqueros y un jersey, pero aún parecía de otro mundo. Gracias por venir, dijo Emma con formal cortesía. Eso hizo que a Marcus se le encogiera el pecho de orgullo. Es maravilloso conocerte por fin en persona. Tu padre habla de ti constantemente. Helmut también habla de ti, aunque no siempre de un modo que crea que puedo oír. Sara rió con sinceridad, llenando su pequeña sala de estar de una calidez inesperada. Se acomodaron alrededor de la mesa de la cocina. Sara aceptó el café de su antigua máquina sin comentarios. David me llamó esta tarde, dijo Sara sin preámbulos 1 hora antes que tú. Quería quedar para tomar algo y recordar viejos tiempos. ¿Qué le dijiste? Preguntó Marcus, diciendo que estaba ocupada. Pero él sabía de la beca. Sabía de Emma, de tu compañía de taxis, de dónde vives. Nos ha estado vigilando a todos. Emmeline Forbard. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? El anuncio de la beca se publicó en el Portland Business Journal la semana pasada. Mencionaba el fondo conmemorativo de Linda Hayes e incluía la biografía de Emma. La expresión de Sara era sombría. David lo vio y se dio cuenta de que tú y yo habíamos vuelto a estar en contacto. Y David ha estado teniendo problemas financieros. Sara continuó.
Su empresa de consultoría fracasó hace 2 años. Se enfrenta a la bancarrota. Un hombre desesperado con su ego y su pasado. ¿Crees que busca dinero?, dijo Emma. Creo que está desesperado, y la gente desesperada hace cosas peligrosas, dijo Marcus, de pie, caminando hacia la ventana. Entonces, ¿qué hacemos? Decirle a la policía que un hombre que arruinó mi vida hace 20 años ahora acecha a mi hija. Seguir a alguien unas cuantas manzanas no es técnicamente ilegal, y David es lo suficientemente inteligente como para mantenerse justo en el lado correcto de la ley. Hasta que deje de hacerlo, dijo Emma en voz baja. ¿Y si intenta sabotear mi beca? Hay algo que David no sabe, dijo Sara lentamente. Él no sabe que yo sé la verdad sobre lo que pasó en la universidad. ¿En qué estás pensando?, preguntó Marcus. Llamo a David. Dile que me gustaría vernos. Que piense que puede manipularme como lo hizo hace 20 años. La sonrisa de Sara era peligrosa. David siempre fue arrogante. Asumirá que sigo siendo la ingenua estudiante de posgrado que se creyó sus mentiras. Eso es arriesgado. Si se da cuenta de que sabes la verdad, nos aseguraremos de que no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Sara sacó su teléfono. Lo llamaré esta noche. Terminaremos con esto antes de que empeore. Mientras Sara marcaba, Marcus captó la mirada de Emma y vio su determinación reflejada en ella. Llevaban 20 años huyendo del pasado. Emma se merecía algo mejor. Un futuro construido sobre la verdad en lugar del miedo. Sara estaba haciendo la actuación de su vida. Su voz brillante y artificialmente alegre al aceptar reunirse con David para almorzar. Marcus la vio transformarse en alguien más joven, más insegura, la persona que David esperaría encontrar. Cuando colgó, la expresión de Sara era sombría pero decidida. Mañana al mediodía, en el Riverfront Café. ¿Cuál es el plan?, preguntó Emma. El plan es darle a David exactamente lo que cree que quiere y grabar cada palabra. Al día siguiente, Marcus se sentó a 12 metros de Sara en el café frente al río. Llevaba la gorra de béisbol baja. Los periódicos estaban extendidos frente a él. El micrófono inalámbrico que Sara llevaba grabado captaba cada palabra. David llegó 10 minutos tarde, con una entrada calculada. Aún guapo, como los hombres privilegiados suelen envejecer bien. Cabello plateado, traje caro, sonrisa segura, pero Marcus podía ver desesperación bajo el esmalte. Sara, te ves absolutamente increíble. Sara se levantó para saludarlo, con aspecto nervioso e inseguro, exactamente como alguien que aún alberga dudas sobre acontecimientos de hace 20 años. David, me alegra mucho verte. Se sentaron, y David inmediatamente inició la conversación que Marcus esperaba. Me sorprendió saber de tu fondo de becas, el Linda Hayes Memorial. Es la esposa de Marcus, ¿verdad? Lo era. Falleció de cáncer hace 2 años. Lamento tu pérdida, pero Sara, ¿estás segura de que volver a relacionarte con Marcus es prudente, dado lo que pasó en la universidad? Me lo he estado preguntando. David, nunca entendí bien qué pasó entonces. Sara, Marcus robó $5,000 a estudiantes que necesitaban ese dinero para seguir estudiando. Sé que es difícil de aceptar, pero la evidencia era abrumadora. Pero nunca encontraste el dinero. Si Marcus se lo llevó, ¿a dónde fue? La expresión de David cambió tan rápido que alguien que no estuviera observando con atención podría no haberlo notado. La mirada de un hombre que sortea una mentira olvidada. Estas cosas son complicadas. Blanqueo de dinero en cuentas en el extranjero. Marcus siempre fue más astuto de lo que aparentaba. Por supuesto. Y ahora ha vuelto a mi vida y le estoy dando a su hija una beca de casi $200,000. Marcus vio como los ojos de David se iluminaban de hambre. $200,000. Suficientes para resolver los problemas financieros de David. Sara, tienes que tener cuidado. He estado vigilando a Marcus durante años solo para asegurarme de que no se estuviera aprovechando de nadie. El hombre está desesperado.
conduciendo un taxi, viviendo en un apartamento ruinoso, ahogada en deudas. Lo has estado observando. No exactamente, pero manteniéndote informada. Sara, creo que planea usarte de nuevo. Esta beca probablemente sea solo el principio. ¿Qué me sugieres que haga? David sonrió y Marcus vio cómo se cerraba la trampa. Si de verdad quieres ayudar a su hija, quizás haya una mejor manera. Una manera que garantice que el dinero se destine a la educación en lugar de a los bolsillos de Marcus. Te escucho. ¿Y si transfirieras los fondos de la beca a otro administrador, alguien con experiencia en gestión financiera y con experiencia en la familia? David hizo una pausa. Estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad, Sara, por el bien de la amistad. Ahí estaba. Pura codicia disfrazada de preocupación. En realidad, no es una mala idea, dijo Sara vacilante. Sé que te robará. Sara, un leopardo no cambia de manchas. Si lo considerara, ¿cómo funcionaría? Sencillo. Transfiere los fondos a una cuenta que abriré para la educación de Emma. Yo me encargaré de todos los desembolsos. Así, Marcus nunca tendrá la oportunidad de acceder a ellos. Y tu tarifa por este servicio, solo gastos, digamos un 10% para cubrir costos administrativos. El 10% de 200.000 eran 20.000. Suficiente para mantener a David a flote y probablemente solo el comienzo de lo que planeaba desviar. Es mucho que procesar. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Pero no esperes demasiado. Cuanto más tiempo tenga Marcus acceso a la información sobre la beca, más tiempo tendrá para planificar. Se despidieron con la promesa de hablar pronto, y David se fue con el paso satisfecho de quien creía haber asegurado su futuro financiero. ¿Escuchaste todo eso?, preguntó Sara al unirse a Marcus. Marcus tocó la grabadora. Cada palabra, incluyendo su confesión de que ha estado acosando a mi familia durante años. Ese cabrón. 20 años y sigue siendo el mismo estafador manipulador. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? La sonrisa de Sara era aguda. Le damos a David exactamente lo que se merece. 2 días después, el enfrentamiento se produjo en la sala de conferencias de Chen Technologies con el abogado de David, el equipo legal de Sara y el detective Rodríguez de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Portland reunidos alrededor de él. Ogani. Mesa. David entró con su habitual arrogancia, esperando otra conversación privada. Al ver al grupo reunido, su confianza flaqueó. Sara, esto parece formal para una conversación sobre becas. Siéntate, David. Necesitamos hablar. El detective Rodríguez activó una grabadora. Señor Morrison, soy el detective Rodríguez de la Policía de Portland. Nos gustaría preguntarle sobre sus interacciones recientes con la familia Hayes y su propuesta de beca. El abogado de David se inclinó hacia adelante, nervioso. Detective, quizás podría aclarar la naturaleza de su investigación. Fraude, extorsión y acoso. Sara metió la mano en su maletín y sacó la grabadora. En Oregón, solo se necesita el consentimiento de una de las partes para grabar. Yo di mi consentimiento. David palideció. Grabaste nuestro almuerzo. Te grabé admitiendo haber acosado a Marcus Hayes y a su hija durante años. Te grabé mintiendo sobre sucesos de hace 20 años. Y te grabé intentando defraudar a una fundación benéfica. El detective Rodríguez extendió los registros bancarios sobre la mesa. Señor Morrison, son de 1995 a 1996, específicamente del Fondo de Becas del Estado de Portland. ¿Podría explicar 12 retiros no autorizados vinculados a una tarjeta de crédito a su nombre? El abogado de David tomaba notas frenéticamente. Detective, estas acusaciones tienen 25 años. El robo original ha prescrito, sí, pero el fraude, el acoso y la extorsión siguen vigentes. Esos cargos son actuales. Marcus observó el vaivén de las emociones de David. Incredulidad, ira, miedo, un cálculo desesperado. Esto es ridículo. David dijo finalmente indignado.
Sara, estás cometiendo un grave error. Marcus te ha manipulado. El hombre fue expulsado de la universidad basándose en pruebas falsas que tú presentaste. Sara lo interrumpió fríamente. El hombre perdió su futuro porque necesitabas un chivo expiatorio. El hombre pasó 20 años creyendo que personas en las que confiaba lo habían abandonado. David se volvió hacia Marcus con lo que probablemente creyó un sincero remordimiento. Marcus, podemos llegar a un acuerdo. No, dijo Marcus en voz baja. No podemos. La detective Rodríguez cerró su expediente. Señor Morrison, tiene dos opciones. Acompáñeme ahora y negociemos un acuerdo de culpabilidad o procedamos con cargos formales que conllevan una larga pena de prisión. David perdió por completo la paciencia. Quiero declarar. Durante la siguiente hora, Marcus escuchó a David confesar los crímenes que habían marcado toda su vida. El robo, las pruebas fabricadas, los años de observar desde la distancia. Era impresionante por su crueldad y egoísmo. Cuando se llevaron a David esposado, Marcus se encontró solo con Sara en la sala de conferencias vacía. ¿Cómo se siente?, preguntó Sara en voz baja. ¿Vacío? Pensé que me sentiría reivindicado o satisfecho, pero sobre todo vacío. 20 años es mucho tiempo para cargar con tanta ira. 20 años es mucho tiempo para equivocarse en todo. Marcus miró a Sara con claridad por primera vez desde su reencuentro. Te debo una disculpa, Marcus. Ahora, déjame decirte esto. Pasé 20 años creyendo que me habías traicionado. Pero no sabías que eran mentiras. Confiaste en alguien en quien no debías. Pero eso no es traición. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Debería haber confiado más en ti. Quizás, pero éramos niños, Sara. Niños asustados lidiando con algo más grande de lo que entendíamos. Marcus se acercó y le tomó la mano. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir qué hacer con el futuro. ¿Qué significa eso? Significa que Emma consigue su beca. Significa que puedes formar parte de su vida si quieres. Y significa que podemos descubrir quiénes somos ahora en lugar de quienes éramos hace 20 años. Afuera, la ciudad se estaba poniendo al anochecer. Emma estaría esperando noticias en casa. Querría saber si David los dejaría en paz, si su beca estaba asegurada, si finalmente podrían olvidar el pasado. Las respuestas eran sí, sí y tal vez. Algunas heridas tardan en sanar. Algunas amistades necesitan reconstruirse desde cero. Pero por primera vez en 20 años, Marcus Hayes sintió que tenía tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para reconstruir. Tiempo para descubrir cómo sería el perdón. 6 meses después, Marcus estaba en el estacionamiento de la Universidad Estatal de Portland, viendo a Emma cargar cajas en la camioneta de Sara. El día de la mudanza había llegado con una velocidad sorprendente, y a pesar de los preparativos, Marcus se sentía completamente desprevenido para que su hija se fuera de casa. «Papá, estás rondando», dijo Emma con cariñosa exasperación. «Es la universidad, no la luna», dice la chica que llamó 3 veces la semana pasada para asegurarse de que sabía cómo usar la lavadora nueva, respondió Marcus, ganándose la risa de Sara. Los últimos 6 meses habían sido una reconstrucción cuidadosa. Sara se había convertido en una presencia habitual. Las cenas dominicales ayudaban con los preparativos para la universidad, y las conversaciones tranquilas sobre Linda hacían que su ausencia se sintiera menos intensa. Estaban aprendiendo a ser amigos de nuevo, mayores y más cautelosos que a los 22 años, pero con una historia compartida que no era fácil de superar. David Morrison se había declarado culpable de fraude, recibiendo 2 años de libertad condicional y órdenes de restitución. Marcus no sentía satisfacción en «Es la ruina», el único cierre que llegó con el reconocimiento de la verdad. «Esa es la última casilla», anunció Sara. «Emma Hayes, estás oficialmente lista para la educación superior». Emma sonrió, con la emoción apenas contenida. «Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo. Hace 6 meses, la universidad parecía imposible.
Y ahora puedes estudiar ciencias ambientales en uno de los mejores programas del estado. Marcus terminó. Tu mamá estaría muy orgullosa. Está orgullosa. Presente. Papá. Solo porque no esté aquí no significa que haya dejado de estar orgullosa de nosotros. Marcus sintió un nudo en la garganta con la buena emoción. Ver a tu hijo convertirse en alguien más sabio de lo que tú habías sido a su edad. Tienes razón, cariño. Está orgullosa. El camino al campus estuvo lleno de la charla nerviosa de Emma sobre compañeros de cuarto y clases. Sara escuchó con una atención tan concentrada que la iluminó. Al verlos juntos, Marcus pudo ver el comienzo de una relación que podría durar más que su propia amistad con Sara. El dormitorio de Emma era el típico del tercer piso. Su compañera de piso, Jessica, ya había llegado, cubriendo su costado con fotografías y pósteres. En cuestión de minutos, las chicas charlaban como viejas amigas. Va a estar bien, dijo Sara en voz baja mientras las observaban planificar la distribución de su habitación. Lo sé. No hace que sea más fácil dejarla. No la vas a dejar. La estás dejando crecer. Hay una diferencia. Terminaron de desempacar, compartieron el almuerzo y se tomaron las fotos de rigor. Cuando llegó el momento de despedirse, Emma abrazó a Marcus con fuerza. Te quiero, papá. Gracias por todo. Por trabajar tan duro, por creer en mí, por dejar que Sara nos ayudara incluso cuando era complicado. Yo también te quiero, más de lo que jamás sabrás. Emma se giró hacia Sara y Marcus vio que algo pasaba entre ellos. Comprender eso iba más allá de la gratitud. Gracias, no solo por la beca, sino por devolverle a mi papá la fe en la amistad. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero su sonrisa era radiante. Gracias por dejarme ser parte de tu familia. El viaje de regreso fue tranquilo, ambos absortos en pensamientos sobre finales y comienzos. Al llegar a la ciudad, Sara habló por primera vez en una hora. Marcus, ¿qué pasa ahora con nosotros? O sea, Emma está tranquila. David ha terminado. El pasado ha quedado atrás. ¿Qué viene después? Marcus consideró la pregunta. Hace 6 meses, habría dicho que Sara volvería a su vida exitosa, y él a su taxi y a su existencia cuidadosamente circunscrita. Pero en algún momento del camino, los límites en torno a su corazón habían comenzado a cambiar. No lo sé. Sé que me gustaría seguir cenando juntos los domingos. Sé que disfruto de tu compañía más de lo que esperaba. Sé que Emma se ilumina cuando estás cerca y eso me hace feliz. Y la voz de Sara era cuidadosamente neutral, pero Marcus percibió la esperanza subyacente. Y sé que hace 20 años éramos personas diferentes con sueños diferentes. Pero tal vez las personas que somos ahora tengan algo que ofrecernos mutuamente. Sara guardó silencio mientras Marcus entraba en su apartamento. Cuando por fin habló, su voz era suave e insegura. Marcus, necesito que sepas algo. Estos últimos 6 meses, conociéndote a ti y a Emma, siendo parte de tu familia, han sido los más felices que he sido en años, quizás nunca. Pero no espero nada. Si la amistad es todo lo que puedes ofrecer, es suficiente. Marcus se giró para mirarla de frente. A la luz del atardecer, parecía más joven, más como la mujer que había conocido en la universidad, pero con una fuerza y una bondad profundas que solo se adquieren con el tiempo y la experiencia. Sara, ¿y si la amistad no es todo lo que quiero ofrecer? La esperanza en su expresión era vacilante, pero inconfundible. Entonces diría que tenemos todo el tiempo del mundo para pensar en qué más podría ser posible. Marcus sonrió, sintiendo que algo congelado en su pecho finalmente comenzaba a descongelarse. Todo el tiempo del mundo suena perfecto. Mientras caminaban juntos hacia su edificio, Marcus vio su reflejo en las puertas de cristal. 2 personas de mediana edad que habían reencontrado su camino a través de la pérdida y el perdón, y con la paciencia que solo se logra al comprender lo valiosas que son las segundas oportunidades. El futuro se extendía ante ellos, incierto, pero lleno de posibilidades.
Emma construiría su propia vida, tomaría sus propias decisiones. Sara seguiría dirigiendo su empresa y apoyando becas que ayudaban a otros estudiantes a alcanzar sus sueños. Y Marcus seguiría conduciendo su taxi, contento de saber que algunas historias sí tienen finales felices, aunque tarden 20 años en desarrollarse. Pero eso aún estaba por llegar. Por ahora, había que preparar la cena e historias que compartir. Y la tranquila satisfacción de saber que a veces, si eres lo suficientemente paciente y valiente, el pasado puede convertirse en un puente hacia un futuro que nunca te atreviste a imaginar. 3 meses después, Emma llamó a casa con una noticia que hizo llorar de alegría tanto a Marcus como a Sara. Había sido seleccionada para un programa de investigación de verano en biología marina. Mientras Marcus, atento a la voz emocionada de su hija, la mano de Sara encontró la suya por encima de la mesa de la cocina, y supo que Linda aprobaría la familia que estaban construyendo juntos, lenta y cuidadosamente. Algunos rescates, se dio cuenta Marcus, salvan a más que solo a la persona que rescatas de entre los escombros. A veces salvan a todos los involucrados, creando conexiones que perduran décadas y transforman vidas de maneras impredecibles. Y a veces, quien rescata descubre que también necesitaba ser salvado. Un año después, Marcus se arrodilló junto a la tumba de Linda en el cementerio de Riverside, colocando margaritas frescas, sus flores favoritas, junto a la sencilla lápida. Era el 19º cumpleaños de Emma, y habían venido juntos, Emma, Marcus y Sara, para visitar a la mujer que había sido el corazón de su familia. Le habría encantado esto, dijo Emma en voz baja, arrodillándose junto a su padre. Los tres juntos, yo en la universidad, tú feliz, Sara, de vuelta en nuestras vidas. Marcus asintió, leyendo la inscripción que había elegido hacía 2 años. Linda Hayes, amada esposa y madre. Su amor sigue vivo. La mujer que había sido el centro de su mundo durante 15 años, quien le había enseñado sobre el amor, la pérdida y la fuerza que surge al perseverar cuando todo lo demás se derrumba. Creo que ella lo sabía, dijo Sara en voz baja, colocando su pequeño ramo de rosas blancas junto a las margaritas. Cuando estaba enferma, cuando hablaba de querer que algún día encontraras la felicidad, creo que sabía que sería complicado, confuso y que valdría la pena. Marcus tocó la fría piedra con suavidad y sintió que el último peso del dolor se transformaba en algo más ligero. No la ausencia de amor, sino la continuación del amor en nuevas formas. Emma llevaría el recuerdo de Linda a su propio futuro. Marcus honraría el amor de Linda siendo lo suficientemente valiente como para amar de nuevo, y Sara los ayudaría a ambos a recordar que el perdón no era un destino, sino una elección diaria. Mientras caminaban de vuelta al coche, con Emma entre ellos, abrazados a los suyos, Marcus se dio cuenta de que esto era lo que Linda realmente había deseado. No la perfección, sino la conexión. No la ausencia de dolor, sino la presencia de personas que ayudaran a sobrellevarlo. No una vida sin desafíos, sino la valentía de afrontarlos juntos. El futuro seguía siendo incierto. Emma se graduaría, construiría su carrera y probablemente les rompería un poco el corazón mudándose para perseguir sus sueños. La empresa de Sara seguiría creciendo, exigiendo un tiempo que a veces competiría con su relación. Marcus seguiría conduciendo su taxi, descubriendo que existía la dignidad y el trabajo honesto, independientemente de su prestigio. Pero lo afrontarían todo juntos. Esta familia improbable, construida sobre los restos de viejas heridas y la valentía de volver a intentarlo. Y en las tranquilas mañanas de domingo, cuando se reunían alrededor de la misma mesa de la cocina donde Marcus una vez había calculado matemáticas imposibles y sueños imposibles, recordaban que a veces las mejores historias son las que más tardan en contarse. Marcus Hayes había rescatado a una directora ejecutiva de un accidente de coche y había rechazado todo lo que ella le ofrecía. Pero al final, lo que realmente había rescatado fue su propia capacidad de confiar, de amar, de creer que las personas podían cambiar, que las relaciones podían sanar y que las segundas oportunidades podían sentar las bases de algo aún más fuerte que lo anterior.
Algunos tesoros no se podían comprar, vender ni robar. Solo se podían construir, una decisión a la vez, un día a la vez, un momento de valentía a la vez. Y mientras la risa de Emma llenaba el aire de la mañana, Marcus decidió que eso valía más que cualquier cantidad de dinero que Sara pudiera haber ofrecido. La historia que había comenzado con una noche lluviosa y un momento de heroísmo continuaría durante años, creciendo y evolucionando como las mejores historias. Pero los cimientos ahora eran sólidos, construidos sobre la verdad en lugar de la incomprensión, sobre el perdón en lugar del resentimiento, sobre la esperanza en lugar del miedo. Marcus Hayes aprendió que, a veces, rechazar lo que alguien te ofrece es el primer paso para descubrir lo que realmente intenta darte y lo que finalmente estás listo para recibir. Y a veces, solo a veces, los caminos más largos conducen a los destinos más hermosos.